Este es un podcast UDC, Universidades de Caldas, institución de educación superior acreditada en alta calidad. Para estar bien es importante hablarlo. Para estar bien es importante escucharlo. Espacio de la Oficina de Bienestar Universitario, área encargada de brindar oportunidades para estar bien. UD Caldas, más cerca de todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Para Estar Bien, una alianza entre la Oficina de Bienestar Universitario y también la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, la IPS Universitaria. Este es un espacio de interés para la comunidad universitaria que se emite cada 15 días por los diferentes canales oficiales de la institución. Aquí trataremos temas de salud, prevención, promoción, cuidado y autocuidado. El día de hoy estamos hablando con el Grupo Especial de Equidad y No Discriminación de Género de la Universidad de Caldas. Vamos a comenzar hablando con un psicólogo de este equipo, como lo es Daniel Cortés. Daniel, bienvenido, ¿cómo le va? Hola Juan, buenos días, muy bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, todo muy bien, Daniel. Vamos a hablar hoy del acuerdo número 035. Es uno de los temas que por supuesto nos llama al inicio de este podcast. ¿De qué habla este acuerdo, Daniel? Bueno Juan, pues para empezar, el acuerdo 035 es la resolución por medio de la cual se establece la política de equidad de género, identidad, orientación sexual y no discriminación de la Universidad de Caldas. ¿Cuál es el objetivo de esta política? Bueno, pues digamos que con este acuerdo la universidad lo que busca es asegurar la igualdad en razón de la identidad de género y la orientación sexual, ¿cierto? Promoviendo una universidad libre de violencia, discriminación y prejuicio bajo la perspectiva de enfoques de género, de los derechos humanos. ¿Se ve mucho ese tema de violencia y discriminación dentro de la universidad o no? Pues digamos que estamos como en el proceso de esa identificación, ¿cierto? Nos estamos dando a conocer, entonces en ese orden de ideas todos, digamos, como los diferentes estamentos de la universidad están como en este proceso también de acercarse, de contarnos, entonces ahí vamos como en el proceso. Perfecto. Daniel, ¿qué plantea esta política para lograrlo, para lograr que no haya discriminación? Bueno, pues digamos que debemos empezar por comprender que existen diferentes estructuras sociales y construcciones culturales que históricamente han ubicado a la mujer y los grupos poblacionales con expresiones de género, identidades y orientaciones sexuales diversas como lo son gays, lesbianas, transexuales y demás, digamos como en una posición de vulnerabilidad y de desigualdad con respecto a los hombres, ¿cierto? Por ello la Universidad de Caldas lo que hace a través de este acuerdo es establecer unas medidas de prevención, detección, atención, acompañamiento, seguimiento y sanción a todos estos hechos de violencia, y eso es lo que se consagra en el acuerdo 035. ¿Cuáles son esos principios que hay que respetar? Listo, pues digamos como que en el acuerdo en sí se habla de tres principios. El de dignidad humana, que se entiende como la libertad de toda persona para crear su propio plan de vida y tomar decisiones de manera autónoma para sentirse realizado como persona. El segundo es el derecho de los derechos humanos, pero pues en este habla específicamente de los derechos de las mujeres y las personas y grupos, pues sectores poblacionales como los que acabo de mencionar, ¿cierto? Y por último, tenemos la igualdad, con el cual se busca asegurar que todos los integrantes de la comunidad universitaria tengan igualdad de oportunidades atendiendo a las diferencias de cada uno de los integrantes. O sea, es decir, si logramos hacer que esos tres principios básicos, esos tres derechos se respete, no tendríamos problemas. Exacto, pues digamos como que la idea última es que todas las personas de la universidad puedan tener una vida libre de violencia, discriminación y prejuicio durante su tránsito como estudiantes, como empleados, como funcionarios, docentes, etc. en la Universidad de Caldas. Qué bien. Hablando hoy con el Grupo Especial de No Discriminación y Equidad de Género de la Universidad de Caldas, Daniel Cortés, psicólogo. Daniel, uno no pensaría, porque pues, los que estamos transeúntes del común dentro de la universidad, que hay muchísimas denuncias, pero me decían que sí se ven bastantes denuncias por temas de discriminaciones, violencia y demás. Sí, pero digamos que una de las principales cosas que nosotros hemos notado y en la cual digamos hemos trabajado con fuerza es en que los diferentes integrantes de la comunidad universitaria reconozcan e identifican la diferencia entre violencia de género y violencia basada en género, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Listo. Por ejemplo, la violencia de género engloba todos los actos que se infringen hacia las mujeres, daños y sufrimiento físico, sexual o psicológico, ¿cierto? Y también todas las amenazas de estos actos. Esto tiene que ver
o se da principalmente por su condición de ser mujer, ¿cierto? Es cuando una persona ejerce todas estas violencias solo porque la persona es mujer. Esa es la violencia de género. Por su parte, la violencia basada de género ya la puede sufrir cualquier persona, hombres, niños o cualquier persona, pero en este caso, esa violencia física, sexual o psicológica se ejerce hacia lo femenino de esa persona, ¿cierto? Porque no responde a los estereotipos o roles de género establecidos y socialmente aceptados. Perfecto, Daniel. Bueno, algo más que pronto nos quiera comentar que traía usted preparado para contarnos este podcast. Pues realmente como grupo estamos trabajando por toda la comunidad universitaria, estamos dándonos a conocer. La idea es semestre a semestre poder llegar a más personas y ya pues mis compañeras hablarán de otros temas muy importantes para la comprensión de todo lo que es el Acuerdo 035 y la política. A usted, Daniel, muchísimas gracias y la verdad esperamos tenerlo por acá hablando de estos temas tan interesantes que sin lugar a dudas pues se necesita conocer toda la comunidad universitaria. Listo, Juan, muchas gracias a usted. Continuamos en este podcast para estar bien. Oiga, hoy hablando de no discriminación y equidad de género. Ya tenemos a Caterine Arias Cardona, ella es trabajadora social y hace parte también del grupo especial de equidad y no discriminación que está adscrito a la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad de Caldas. Bienvenida, Caterine. Buenos días, Juan. Muchas gracias por la invitación. No, qué bueno de verdad que estés acá. Bueno, ¿y qué nos vas a contar hoy? Bueno, en primera instancia, les quiero hablar un poco acerca de la discriminación y el prejuicio que también conllevan a activar una ruta en la oficina. No solamente la violencia de género, que es hacia las mujeres, sino también estas otras discriminaciones y prejuicios que se pueden dar a personas con diversidades sexuales, ya sean hombres o personas no binarias. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, desde este enfoque diferencial, la discriminación consiste en dar un trato desigual o injusto a personas basado en prejuicios sobre su orientación sexual o identidad de género, y esto conlleva a privar a estas personas del acceso a ciertos entornos sociales, a ejercer libremente derechos fundamentales, lo cual genera ¿qué? Pues una exclusión en el entorno familiar, escolar, laboral o académico, ¿cierto? Y el prejuicio también nos habla de una actitud negativa preconcebida hacia personas debido a su identidad de género o su orientación sexual, y se da desde actitudes o discursos misóginos y obviamente heteropatriarcales, lo cual genera ¿qué? Segregación sin fundamento racional o una experiencia real hacia estos individuos con orientaciones sexuales diversas o identidades de género diversas. Ya, le preguntaba yo a Daniel, el psicólogo que es compañero tuyo, le preguntaba hace un instante, ¿son muchas las denuncias que recibimos por este tema en la universidad o no tanto como uno pensaría? Realmente yo creo que son más de las que nos podríamos imaginar, pero por eso el grupo no hace un trabajo solamente de activación de ruta, sino de estar haciendo permanentemente una pedagogía para que se generen procesos de equidad y pues para mitigar esta discriminación y estos prejuicios que tenemos. Muy bien, ¿de qué más nos vas a hablar? Bueno, hoy les quiero contar un poco acerca de los derechos que tienen las víctimas cuando van a activar una ruta por violencia de género, discriminación o prejuicio, ¿cierto? La política contempla específicamente 17 derechos que tienen las víctimas, pero yo les voy a decir como las más relevantes, por decirlo de algún modo. Entonces la primera, por ejemplo, que son como las más generales, ¿cierto? La primera nos habla de recibir una atención, orientación y asesoría jurídica integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad especializada de forma gratuita e inmediata. También las víctimas tienen derecho a recibir información clara, completa y veraz en relación a sus derechos y los mecanismos y procedimientos que se van a llevar a cabo. Se tiene también el derecho a dar el consentimiento informado para hacer el diagnóstico de riesgo sobre el tipo de violencia cometido en contra de esta persona. Otro de los derechos habla sobre ser tratada o tratado con reserva de identidad al recibir la asistencia legal, psicológica, social y familiar respecto a los datos personales que va a brindar y los datos también de su familia.
Se tiene derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición frente a estos hechos constitutivos de violencia, discriminación o prejuicio. Bueno, otro de los derechos nos habla de que la víctima no puede ser confrontada con su agresor en ninguno de los espacios de atención y procedimientos administrativos, salvo que medie un consentimiento previo, libre, informado y espontáneo de la víctima para hacer esta mediación o confrontación. Las autoridades en ningún caso permitirán o permitiremos que se favorezca o se permita la victimización o la revictimización. Se debe dar una credibilidad al testimonio de la víctima como un medio de prueba. A veces pensamos que el testimonio como tal no es una prueba y pues sí lo es. Y los más derechos que estén contemplados en la normativa interna nacional e internacional sobre la materia. No, pero excelente, muy bien. Así que ustedes ya lo saben, ustedes aquí lo están escuchando, que hacen parte de la comunidad universitaria. El día de hoy nuestro podcast es hablando acerca de los derechos que tiene en general la comunidad universitaria, que por supuesto no pueden ser vulnerados, y están invitando a que usted, pues, si conoce casos o usted es víctima, denuncie en la Oficina de No Discriminación y Equidad de Género, que ya les contaremos más adelante dónde están ubicados aquí dentro de la institución para que ustedes puedan seguir el camino correcto y lleven su denuncia pues, a bien término. Muchísimas gracias a Caterine Arias Cardona, que hace parte también de este gran equipo y que además es trabajadora social. Gracias a ti, que estés muy bien, y la idea es seguir trabajando en pro de todas las personas que hacen parte de la comunidad académica. Muy bien, continuamos con el podcast Pa' Estar Bien, un espacio de la Universidad de Caldas, en asocio con la Oficina de Bienestar Universitario y también la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de la IPS Universitaria, que también nos da sus aportes. Continuamos y ahora el turno es para Mónica Orozco, psicóloga, que hace parte también del Grupo Especial de Equidad y No Discriminación de Género de la Universidad de Caldas. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, yo les vengo a hablar un poco de las funciones que realiza el grupo. Nosotros, en primera medida, debemos implementar la política de equidad de género. Por eso, cada año debemos presentar un plan de acción que es aprobado por el Comité de Equidad y No Discriminación. Y este plan de acción se construye a partir de diferentes actividades que hemos realizado de diagnóstico frente a las situaciones de violencia, discriminación y prejuicio que se presentan en la universidad. Y también este plan de acción surge de los reportes que nosotros semestre a semestre hacemos de las atenciones que realizamos a las víctimas de violencia basada en género. Otra de nuestras funciones consiste en llevar a cabo acciones y programas para prevenir, detectar y atender todas las situaciones de violencia, discriminación y prejuicio que le ocurren a las personas con diversidad sexogenérica y a las mujeres, ¿sí? Esto lo hemos hecho durante este año mediante la socialización permanente de la política, del protocolo de atención para las víctimas y la ruta de atención. En cuanto al protocolo de atención, creo que es importante hablar de ello. Nosotros debemos siempre mantenerlo cualificado, mantenerlo actualizado de acuerdo a las normativas vigentes que hay a nivel local, departamental y nacional. Lo mismo aplica para la ruta de atención. Otra función que nosotros desempeñamos como profesionales del grupo es hacer los diagnósticos de riesgo en las áreas psicológica, social, familiar y académica. Nosotros ahí verificamos qué necesidades tienen las víctimas y los servicios a los que pues deben ser dirigidas, ¿sí? Para garantizar que ellas accedan a estos servicios de una manera adecuada. Entonces también parte de nuestro proceso de acompañamiento implica hacer seguimiento a esas acciones que hacemos en las activaciones de ruta. De manera simultánea, el Grupo de Equidad y No Discriminación lleva a cabo actividades encaminadas a promover la equidad de género en la universidad y plantear desde un enfoque de intervención psicosocial y también legal la adopción de medidas que eliminen las brechas de género para estudiantes, docentes y administrativos. Creo que es súper fundamental decir que todas las acciones que nosotros proponemos como grupo están basadas en los enfoques de género, de derechos humanos, interseccional y diferencial para garantizar que todas las personas accedan a los servicios en las mejores condiciones. No, muy interesante, la verdad. Es una ruta que es sencilla. La gente no puede pensar que es complicado seguir estos protocolos para
para llegar hasta donde ustedes, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo pienso que la idea es que cada vez sea un servicio más amigable, más cercano a la comunidad universitaria, para que cualquier persona que detecte alguna violencia, discriminación o prejuicio o sea víctima pueda realmente tomar acciones para que se eliminen este tipo de violencias dentro de la universidad. Muy bien. Mónica, ¿algo más para agregar? Por ahora, pues creo que los invitamos a participar en todas nuestras actividades de prevención de violencia, de promoción de la equidad, y seguimos pues en contacto, viéndonos. Muy bien, a Mónica, muchísimas gracias. Mónica Orozco, psicóloga del Grupo Especial de Equidad y No Discriminación de Género de la Universidad de Caldas. Este es un podcast UDC, un podcast para estar bien. Y continuamos en este tema de la política de género de la Universidad de Caldas. Bueno, el turno ahora es para María Fernanda Portilla. María Fernanda, bienvenida. Ella es abogada y próximamente psicóloga. También hace parte de la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad de Caldas. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Todo. Bueno, hablábamos ahora con tus compañeros de ese tema de política de género, y desde ese tema de tu oficina, de tu rol y de tu conocimiento, pues ¿cómo lo ves? ¿Qué nos traes? Bueno, yo después de lo que les han compartido mis compañeros vengo a hablar propiamente de ese componente de atención, que es como la parte de donde atendemos a los diferentes usuarios que tienen que activar alguna ruta por algún tipo de violencia basada en género, discriminación y o prejuicio por la orientación sexual o la identidad de género. Entonces vengo a contarte un poco de qué se trata esta ruta para que las personas lo conozcan y puedan entender cuál va a ser el paso a paso una vez atiendan a la oficina y quieran pues activar la ruta. Perfecto, pues comencemos entonces el paso a paso. ¿Cómo sería? Listo, a mí me gustaría reducirlo en 5 pasos, en momentos, que así los llama el protocolo también. En un inicio está la detección de las violencias de género. En este caso es cuando las personas quieren o nos informan a nosotros sobre los casos que tienen algún tipo de violencia o discriminación y prejuicio, ya sea de estudiantes, docentes o contratistas. Pueden ser la persona que está sufriendo la violencia o un tercero, ya sea un director de programa, un decano o un administrativo en una oficina. La cosa aquí es que nosotros tenemos el deber de denuncia. Toda la universidad tiene ese deber porque la política establece que nosotros buscamos es prevenir y erradicar todo tipo de violencia al interior de la universidad. Entonces por eso todos estamos buscando que si estamos visualizando que está pasando, que están violentando a alguien, podamos denunciarlo, especialmente en el grupo. El grupo tiene de diferentes canales de atención. El primero sería el medio virtual, que lo podrían hacer por el correo electrónico, informarnos de la situación, de lo que está pasando, que es el grupoespecial.género@caldas.edu.com. Posterior a eso puede ser también por la línea amiga, que es de bienestar universitario, que ustedes les comentan que están pasando alguna situación y ellos nos lo remiten inmediatamente. Esto sería la línea 321-713-3147. O ya lo pueden hacer de manera presencial en el edificio administrativo. Se encuentra nuestra oficina en el piso 4. Contando de arriba para abajo, es en un piso que queda debajo del 8 de junio. Los pueden encontrar, estamos antes de la vicerrectoría académica. Bueno, interesante. Es decir, entonces la gente puede denunciar de manera anónima o presencial si lo quieren hacer. Sí, esa digamos está la otra opción, que pueden ir a la oficina, pueden contactarnos por estos medios con su nombre, pero puede derivarse en una denuncia que sea anónima para que las personas, la idea es que denuncien y evitar que se sigan dando estos escenarios. Ya en un segundo momento ya empieza la atención inicial, que es cuando nosotros nos contactamos con la persona que está siendo víctima de este tipo de violencias para poder iniciar lo que se llama un diagnóstico de riesgo. Este diagnóstico de riesgo que está contemplado en la política nos permite tener un abordaje en los componentes sociales, psicológicos, familiares y académicos o laborales, dependiendo de la persona que active la ruta. Esto también nosotros ahí les brindamos esos primeros auxilios psicológicos, evaluamos la situación de lo que está sucediendo y buscamos siempre la protección y el acompañamiento de las personas que están activando la ruta. Posterior a eso, tenemos un tercer momento que se llama la remisión de informe de hechos para el acceso de servicios de atención. Una vez nosotros tenemos el conocimiento del caso, verificamos a qué sector debemos enviar
los oficios o las remisiones. En este caso pueden ser en el sector salud, sector justicia y sector protección, ambos en instancias internas o externas, porque las situaciones se pueden dar al interior de la universidad, pero también están las situaciones donde sucede por fuera de la universidad. Ahí pues la universidad no podría generar seguridad o protección, pero si recurrimos a las instancias que lo pueden hacer, ya sea fiscalía, policía o inspecciones de policía. Después viene también lo que se llama un cuarto momento, ¿Qué son las medidas de protección? Que son las medidas de protección, sí, señor. Eso es algo que tiene innovador, o podemos decir que es muy poderoso de la política, que nos da unas garantías para las personas que están activando la ruta. Esto es, si yo estoy denunciando a mi docente que está teniendo unos comportamientos irregulares conmigo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo cómo voy a ir a denunciar si yo sé que esta persona, mi nota va a depender de ahí, que seguramente le va a molestar que yo esté manifestando esto? Entonces, una medida de protección lo que busca es que garanticemos ese plan de estudios o el derecho laboral que tienen los administrativos o los docentes, en el caso pues que sean ellos los que activan la ruta, y buscar garantizarle esos derechos de los cuales había hablado mi compañera anteriormente. Y entre ellos está la no confrontación con mi presunto agresor, o sea, que yo no tenga que compartir esos escenarios. Retomando el ejemplo del docente, si es el docente, entonces buscar otro curso para que yo pueda terminar mi materia o Tú tienes que dar un careo, lo que llamamos un careo. Exacto, no porque ese es uno de los derechos. Cuando uno activa una ruta y ya empieza todo este proceso, yo no debería tener esa confrontación con ellos en ningún escenario, ni aquí en la universidad, ni en escenarios judiciales o en las inspecciones de policía, comisarías. Eso siempre se debe dar si yo estoy de acuerdo como víctima, porque eso implica renunciar a un derecho que yo tengo, y eso es muy delicado. Entonces por eso la universidad, en aras como de ser garante de esos derechos que reconoce de las mujeres y de las poblaciones diversas al interior de la universidad, pues brinda también estas medidas de protección. Esa es una. Otra puede ser cancelar la materia. No, yo en este momento no me siento dispuesta a seguir viendo esta materia, me siento desgastada, no la voy a ver, la pienso ver el próximo semestre. Con otro docente. Exactamente. O está la otra opción de decir, no, es que necesito permisos para ir a las audiencias, puede que no sea aquí en la universidad, pero sí tengo un proceso. En ese sentido, lo que va a pasar es que a mí me van a permitir ir a todas las audiencias sin que ello implique unas consecuencias académicas como faltas o que no pueda presentar exámenes, etc. Estas son como las garantías que nos prestan, nos dan y nos permiten también incitarlos a denunciar, como mira que están las garantías, están los derechos, puedes hacerlo, como evitar ese temor de muchas personas a hacer las denuncias, que son unas de las más marcadas. Sí. Continuamos. Y ya en un quinto momento está el seguimiento y cierre del proceso. Esto se da cuando nosotros verificamos que ya las rutas se activaron, que los servicios ya se dieron y que la persona pues efectivamente ya tiene acceso a los servicios. O sea, que si ya enviamos un oficio a la EPS, ya la recibieron de la EPS y ya empezó su proceso en psicología. Que si solicitamos un servicio jurídico de consultorio jurídico, ya tiene un abogado asignado. Hay casos en los que vamos a necesitar hacer seguimiento por más tiempo porque nos damos cuenta que tal vez la persona está afectada, que el servicio en salud no es tan efectivo, entonces igual generamos ese acompañamiento para no dejarlo solo. Pero una vez ya la persona dice, listo, yo ya me siento bien, ya están enrutadas pues las diferentes acciones, ¿qué hacemos? Ya decimos, listo, entonces cerramos el caso, obviamente diciéndote que tú en cualquier momento puedes venir a informarnos que si pasa algo irregular, que no te están respondiendo o pues si vuelve a surgir otro escenario como estos. Y pues por último te quería hablar como de unos espacios que nosotros tenemos también que hacen parte de la línea de atención, pero son alternativos. No hacen parte de la ruta específicamente, sino si la persona quiere o desea que se lleve en ese escenario. Son dos. Estos espacios alternativos y restaurativos entran como en esa dinámica de la justicia transicional, de buscar reparar y que no haya repetición a través de otras estrategias. Entonces en esto tenemos dos escenarios. Está el primero, un espacio restaurativo pedagógico donde nosotros tenemos una conversación con la persona que está presuntamente cometiendo la falta, donde es solo pedagógico, no lo vamos a juzgar, igual el grupo no se encarga de eso, pero sí podemos hablar y decir como bueno, entonces ¿qué podemos hacer para evaluar esta acción que tienes o tal vez este comportamiento que tienes no es el ideal?
Y está el otro espacio, que es un espacio restaurativo, y esto se da específicamente con la solicitud y el consentimiento de la víctima, porque ello puede implicar una confrontación y, como te había dicho anteriormente, este es un derecho que tienen las víctimas, entonces eso implicaría como renunciar, pero a veces las chicas o los chicos quieren que haya un perdón. No, es que yo solo quiero que esa persona me pida perdón. Entonces, en este escenario, que está acompañado por la docente de consultorio jurídico del área de conciliación, la dirige. Y ella, como para que sea imparcial, ¿cierto? No vaya a haber como un escenario donde la persona se vaya a sentir que nosotros estamos atacándola o estamos a favor de una persona, sino que buscamos que sea como... Te voy a hacer una pregunta, pero sí hay una previa investigación, porque no siempre... nosotros no nos encargamos de investigar. Lo que quiero preguntar es, no siempre las personas a quienes acusan terminan siendo culpables. Claro. A veces pueden ser falsos. Sí, pero como te decía, nosotros ni ahí vamos a generar una sanción, ni vamos a decirle si es culpable o no. ¿Quién lo define? Ahí no lo definimos. Ahí lo que vamos a definir son las medidas de cómo vamos a reparar ese vínculo que tiene una dificultad, donde puede que sea de convivencia, decir, hey, no quiero que me vuelvas a hablar. Eso es lo que yo te pido, y eso no se pide en otras instancias. Sí. Sería en ese espacio donde... Son mediadores. Sí, nosotros, como te digo, no propiamente buscamos que sea alguien de consultorio jurídico para que el escenario sea garante para ambas partes, porque lo que te decía, no es de juzgar, no es de sancionar, no es de investigar, nosotros no practicamos pruebas. Es de tratar de mejorar la relación. Exactamente. Buscar una solución. Exactamente, eso es, por eso te decía, es otro espacio. Pero esto no implica que la persona no pueda hacer o la denuncia en disciplinario o en la fiscalía, ¿cierto? Pero es como una solución que queremos dar de inmediato antes de que esas instancias se adelanten o mientras se adelantan, ¿cierto? Eso es como lo que te quería comentar de la ruta. Excelente. Listo, te lo agradezco mucho. Esperamos que todas las personas al interior de la universidad lo conozcan, un poco de lo que es la ruta y lo que pasaría en el caso de que activen una ruta ellos o unos terceros. Además, que nos ayuden a replicar esta información. Muy bien, muchísimas gracias a María Fernanda Portilla. Ella es abogada, y también, al igual que a Daniel Cortés Gómez, psicólogo, a Mónica Viviana Orozco, a Caterine Arias, y la verdad, a ustedes por habernos acompañado. Ellos hacen parte del Grupo Especial de Equidad y No Discriminación de Género de la Universidad de Caldas. A todos ustedes también agradecerles. Hasta aquí el podcast para estar bien. Ya saben que nos pueden acompañar y seguirnos a través de las redes sociales de la Universidad de Caldas. A todos muchísimas gracias y nos reencontramos en cualquier momento.